Buenas noches. Hoy estaremos en los salmos en nuestro estudio personal. Vamos a orar para que podamos disfrutar de esta lección. Señor, te damos gracias por los preciosos salmos, todo este grupo de poesía tan preciosa en la que los autores expresan sus emociones, su estado de ánimo. Bueno, nos dan a conocer de lo que tú eres y quién eres y cómo te muestras al hombre. Y te damos gracias por esto y te oramos para que podamos disfrutar este tiempo en que estamos estudiando cómo conocer más sobre esta preciosa poesía. Bueno, aquí dice la autora Wendy Bello, este no es un libro de tipo académico, ni se especializa en hermenéutica bíblica. Sin embargo, puesto que sí tenemos como objetivo el estudio de un salmo en particular, el Salmo 103, considero importante que señalemos algunas pautas generales que nos ayudarán cuando nos disponemos a estudiar un salmo de manera personal o como un devocional. Esto nos va a servir para nuestra vida diaria cada vez que queremos comunicarnos con el Señor. Por tanto, qué bueno que tengamos este ejemplo que ella nos da. Entonces, ella dice que el primer paso es que leamos el salmo varias veces. Voy a leer solamente los pasos y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. El paso 2 determina a qué categoría o categorías pertenece el salmo. Paso 3 busca información del contexto, o sea, qué está sucediendo en esa época. Paso 4 cómo se siente el autor, qué emociones podemos percibir a partir de la lectura. Paso 5 reconoce el lenguaje poético del salmo. Paso 6 ¿qué dice el texto del salmo acerca de Dios? Paso 7 ¿tiene este salmo alguna aplicación para mi vida personal? Paso 8 ¿puedo orar con el texto de los salmos? Y ella hace un ejemplo con el salmo número 3. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es, cómo lo debemos hacer. Lo vamos a hacer con este salmo que ella nos da porque tenemos la tarea de trabajar en el salmo número 1. Bueno, leamos la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, y la tarea es que no lo leamos una vez, sino varias veces. Vamos a imaginarnos que ya lo hemos leído mínimo 3 veces. Entonces dice, en este salmo, el autor expresa cómo se siente ante la persecución de sus enemigos, pero declara su certeza de que incluso en esas circunstancias puede confiar en la salvación y protección que encuentra en Dios. Ve pensando para la aplicación, ¿qué de ti? ¿Te ha sucedido algo similar? El paso número 2 es, ¿qué tipo de salmo es este? Es un salmo de lamento al principio y luego de confianza, confianza en el Señor. El paso 3 es el encabezado del salmo en donde nos dice quién es su autor. Su autor es David y fue escrito cuando huía de su hijo Absalón. Y podemos leer en 2 Samuel 15 del 13 hasta el 17-22 sobre estos eventos. Realmente aquí es toda una lectura larguísima y solamente vamos a hacer un pequeño ejemplo. 2 Samuel. Vamos a 2 Samuel 15.
Segunda de Samuel 15. Ah, caramba, caramba, 15. A partir del número 13. Entonces, voy a leer los títulos para que tengamos una idea. Dice, Saúl desobedece y es desechado. A partir del 15-13 empieza toda la historia. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amelec los que han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová no ha sido hecho jefes de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego voy a leer los títulos de todo lo que sucede. Samuel unge a David. David mata a Goliat. Y luego Samuel, el pacto de Jonatán y David. Bueno, pues espero que tomes el tiempo para leerte estos capítulos y vas a ver lo que pasó por la desobediencia de Saúl. Fue destituido de ser rey y Samuel unge a David como nuevo rey. Paso 4. El autor está angustiado, temeroso ante la persecución. El encabezado nos dice que quien lo persigue es su hijo Absalón, así que eso nos ayuda a imaginar qué tan terrible debe ser su angustia al escribir estas palabras. Al mismo tiempo, leemos que tiene confianza en Dios. Su hijo se rebeló contra su padre y vino a tomar la posesión de Jerusalén, y David tuvo que huir con todos sus aliados. Bueno, tarea, lee sobre esta historia. Paso 5. En el versículo 1 de nuestro salmo que estamos analizando, el Salmo 3, regresemos a él. Salmo 3, en el versículo 1 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Allí hay un paralelismo. La segunda línea repite la idea de la primera con palabras diferentes. Oh Señor, como se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. En el versículo 3 tenemos una metáfora. Se dice que Dios es un escudo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Como sabemos, Dios no es literalmente un escudo, sino que se usa esta figura literaria para hablar de Dios como nuestra protección.
En el versículo 6 encontramos una hipérbole, es decir, una exageración. David dice, no temeré a 10 millares de enemigos, lo cual es una manera de decir que eran muchos, pero no necesariamente esa cantidad exacta. Paso 6. El autor habla de Dios como protector. Además trae a la memoria, porque usa el tiempo pasado, que Dios lo ha escuchado. Conoce a Dios como cuidador, sabe que Dios defiende a los suyos de los enemigos y en último lugar reconoce que la salvación viene de Dios. En el paso 7, la autora se refiere a su vida, pero yo quiero que tú traigas algo a tu vida y lo compartiremos en la clase del miércoles. En momentos de mi vida también me he sentido así, como perseguida. Quizá no por enemigos físicos, pero sí por situaciones difíciles. Como el autor, cuando algo así sucede, puedo recordar que el Señor protege a los suyos y los sostiene. Trae tu historia y la compartiremos. Paso 8. El texto de este salmo es una oración que podemos elevar a Dios, tanto a nuestro favor como al interceder por otros. De hecho, dice la autora, enseñé el versículo 8 a mis hijos. Leámoslo. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Cuando ella se lo enseñó cuando eran pequeños y oraban con él antes de dormir. Ahora que ya sabes que nos mostró la autora, nos pide que hagamos lo mismo con el Salmo 1. Es curioso que cuando uno está leyendo las escrituras, nunca imaginaría que para extractar algo tuvieras que hacer 8 pasos. En muchas ocasiones podrían ser muchos más. Inclusive, hoy en día tenemos tanta tecnología que si tú pones la pregunta sobre, por ejemplo, cuáles son las... lo que se usa en este salmo en cuanto a las categorías de tipo de lenguaje o tipo de salmo que estamos hablando, eh, te lo explican fácilmente, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros estamos estudiando, eh, sí debemos acudir a todas estas herramientas, pero lo importante no es eso. Lo importante es qué nos dijo el Salmo a nosotros, cómo hemos experimentado ese Salmo y cuántas veces uno de los Salmos ha sido aliento para nuestra vida. En ocasiones cuando estoy hablando con el Señor, simplemente escribo lo que hay en el Salmo porque expresa lo que yo estoy sintiendo. Por tanto, deleítate en los salmos, son una delicia, así como el salmo que hemos estado estudiando, el Salmo 103, que recordemos sus primeros versículos que esta mañana fueron citados en la iglesia antes del servicio, antes de que comenzara la predicación. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso poder deleitarnos en los salmos. Te invito a que te deleites en ellos. Nos vemos el miércoles.